estamos el día de hoy con la escritora Vivi Rivero. Ella acaba de publicar su último libro que se llama Apia de Roma, un libro muy interesante que te captura, que te cautiva. Yo ya lo he leído. Vivi, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Esta no es tu primera novela, has escrito muchísimas. ¿Cuántas novelas has escrito ya? Sí. Bueno, un gusto estar contigo, Jackie, ¿no? Que nos conocemos, que compartimos esas cosas importantes que tenemos a veces las mujeres, de vida de mujeres. Así que me encanta que me hayas invitado. Tengo 14 libros ya, tengo 14 libros y este es mi número 14 y es una novela que tiene mucho que ver con, también como dije antes, ¿no? Con el género femenino, porque esa Roma antigua, es la primera vez que yo escribo de Roma antigua, esa Roma antigua donde una mujer si quería dar un pasito hacia adelante, si quería desarrollar una vocación, no le era fácil, porque era un mundo de hombres, ¿no? Era un mundo de hombres. Claro, Y ¿y yo qué quería cosas contar, podía y qué cosas no podía hacer una mujer en esa época? ay, las pobres mujeres eran pocas las cosas que sí podían hacer, ¿no? Las mujeres en la época romana eran unas eternas niñas jurídicamente hablando. No tenían capacidad legal nunca. Mientras eras mujer eras como algo menor que un hombre. Entonces no había una capacidad jurídica. Ellas pasaban de estar bajo la tutela del padre a estar bajo la tutela del marido. Si los dos se morían, estaba bajo la tutela del hijo varón, ¿no? Si no tenía hijo varón, entonces necesitaban nombrar un tutor para que las represente si querían vender una tierra, cualquier acto jurídico, ellas no tenían capacidad, eran Tenía unas que ser un eternas. hombre, tenían que conseguir un hombre que lo hiciera por ellas. Sí, por ejemplo, en el caso de mi personaje de Apia, le pasa, es muy joven, tiene 23 años y queda viuda. Habían casado cuando ella tenía 14 años con un hombre 30 años mayor. Entonces ella ve la oportunidad en su viudez de poder salir al mundo a desarrollar su vocación, que era comerciar joyas. Ella quería comerciar perlas. Ella ve la oportunidad, pero necesita buscarse un tutor, no le era fácil. Y asimismo con un tutor eh, que tenía una parte buena, porque el tutor contratado era un empleado prácticamente de ella, ¿no? Te pago este dinero y tú me haces este trámite, este acto jurídico. Casi que era lo mejor que le podía pasar a una mujer. Pero asimismo ella no la dejaban entrar a las reuniones de los hombres. Le dijeron, bueno, está bien, vas a comerciar a través de este tutor, pero a las reuniones que eran cenas que tenían todos los que vendían perlas, los perleros que le llamaban, los que vendían las alhajas, no la dejaban entrar. Entonces Apia y con su esclava deciden entrar disfrazadas de las que limpiaban las ollas. Y a partir de aquel libro, bueno, es una especie de thriller, porque uno siempre está pensando si la descubren, qué va a pasar si la descubren. En medio de esto, Apia se enamora de alguien que está por ahí cerca en este contexto, pero siempre esa persona, ese hombre va a creer que ella es una de las que limpian, ¿no? Una señora de la aristocracia que se ha metido ahí disfrazada, ¿no? Así que esta es la historia de Apia y de todo lo que ha tenido que ella pasar y hacer para poder llegar a desarrollar su vocación, que en algún momento va a tener como un enfrentamiento esa vocación con el amor, ¿no? Es como, bueno, si te dieran de elegir de quedarte con el amor de tu vida, con el sueño de tu vida, ¿con qué te quedas? Esa es un poco la disyuntiva que ella tiene en algún momento del libro. Y ella vive cosas muy duras, ¿no? Apia, durante su matrimonio, en su proceso de crecimiento, y ella tiene una herramienta psicológica que usa, ¿no? Y que tú haces un paralelo con Cleopatra, ¿no? ¿Cómo sobrevivía una mujer ante tanta dureza en ese momento? Sí, bueno, era una vida en un mundo de hombres y las mujeres las educaban para que pudieran soportar estas cosas como tener 14 años y que las casaran con un hombre de 30 años mayor, ¿no? A Apia la educó su madre, pero ella queda sin su mamá fallece cuando ella es muy chica. Entonces, su mamá le había enseñado un truco psicológico que era que ella se tenía que pensar de metal. Si ella era de metal, nada le iba a tocar, nada le iba a hacer sufrir. Y ella lo lograba, ¿no? Lo hacía, lo ocupaba. Y yo voy como mostrando el paralelismo con Cleopatra, que también es educada por otra mujer, no por su madre, porque Cleopatra
los libros de historia no nos nombran a la mamá de Cleopatra, ¿no? No se sabe si se murió en el parto o la asesinaron. La educa su niñera. Y yo voy haciendo el paralelismo como a las dos las educan para ser duras, para ser fuertes, pero Apia en un momento de su vida descubre que al ser tan fuerte es muy bueno porque no sufre por nada, pero tampoco siente nada de lo lindo, ¿no? La parte buena de la vida no la disfruta, ¿no? Entonces ella empieza a darse cuenta de que está vedada de todos sentimientos nefastos y sentimientos buenos, como enamorarse, como el amor. Entonces Apia decide hacer un cambio. Un O sea, cambio que perdona, al bloquear prácticamente todos sus sentimientos, ella deja de vivir de alguna manera, o sea, no puede vivir la vida a plenitud y llega un momento donde ella se da cuenta que, bueno, que sí puede ser fría como un metal, como le había enseñado su mamá ese mecanismo de defensa, pero hay un momento donde eso no es tanto, ¿no? Eso no es así cuando se enamora. esto no es así y ella se va a quebrar por una situación y va a descubrir un mundo nuevo, es decir, esto es tener sentimientos, esto quiere decir que también me estoy perdiendo de lo bueno y ella va a tomar una decisión de cambio, ¿no? A diferencia de Cleopatra, Cleopatra nunca llega a cambiar, Cleopatra no cambia nunca, no llega a sentir ningún sentimiento. Pensemos que Cleopatra pasaba poco tiempo con sus hijos para no ser vulnerable al cariño de ellos. ¿No? Cleopatra la habían educado para que no la dominara nada, ni el amor, ni el sexo. Ella estaba para reinar, para defender su reino. Nos imaginamos cómo esta Roma antigua iba tomando todos los territorios de Europa, ¿no? Que en ese momento no era Europa, pero era Europa, no se llamaba así. Y sin embargo ese reino ahí al lado de Roma, que era el Egipto, no, Roma lo respetaba. ¿Y por qué? Porque estaba Cleopatra ahí, ¿no? Usando sus artes, sus 7 idiomas que sabía hablar, sus artes en comercio exterior, su arte en la guerra, todas yo voy contando mucho de la vida de Cleopatra, cómo le educaban a ella para enamorar a un hombre, para satisfacerlo sexualmente, para usar el sexo como una herramienta más, no tenía una educación mojigata. Yo voy contando la vida de estas dos mujeres, que es Apia y Cleopatra, que en algunos momentos del libro la vida de ambas se van a cruzar. Ellas persiguiendo sus hombres van a terminar en un lugar impensado, en medio tal vez de una batalla, de cosas, y las vidas de ellas se van a cruzar y van a tener un destino muy diferente una de la otra, gracias a que una cambia y la otra no. O sea, a veces la actitud en la vida te lleva a un destino o a otro, ¿no? Eso Claro, es lo que voy mostrando en el libro, más allá de que cuento la historia de amor, de Apia con este hombre que se abre un mundo nuevo, porque ella había estado casada 9 años con un hombre mayor y no lo había amado. Ella conoce el amor después, ¿no? A los 23 años, porque el libro comienza a los 23 años de Apia, cuando acaba de quedar viuda. Y algunos son recuerdos, algunos capítulos son recuerdos de cómo fue su noche de bodas, cómo era la vida de ella de casada. Y lo demás del libro es la vida de ella, la vida nueva, la vida tratando de comerciar, escondiéndose, disfrazándose, enamorándose de un hombre, logrando una amistad profunda con Furnilla, que es su esclava, ¿no? Esta mujer que era incondicional para ayudarla, y ambas se ayudaban para poder sobrevivir en el mundo de hombres, que como contamos recién era Roma. sí, y es muy interesante tu novela porque tiene mucho de la historia romana, ¿no? Y tú comentaste en alguna ocasión que todo lo que aparece en tu novela es real, es fidedigno, es investigado, o sea, es Sí, históricamente tal cual, ¿no? Que se puede considerar como un libro de historia, de alguna manera. Por ejemplo, el tema de que los romanos, bueno, hay muchísimos, pero comían echados y sí. que las mujeres Pues salían en la muy escalera, interesante. no podían Sí. salir solas, ¿no? Todas estas cosas, puedes elaborar un poquito sobre eso? Sí, es muy interesante el estilo de vida para hacer que tantos miles de años atrás, sin embargo, qué cultura fuerte que tenían ellos, ¿no? Pero era muy distinta la vida. Yo cuando terminé de escribir mi libro, me di cuenta, y los conté a los libros que yo había leído para escribir la novela Apia de Roma, y eran 32 libros, ¿no?
que en general yo escribo novela histórica, siempre leo de entre 12 15 libros, pero esta vez me tocaron más, porque Roma era lo que decimos, Roma no comían sentados a la mesa, sino tendidos en camastros, con la mano, los trocitos pequeños de la comida tomados con la mano. Era se trasladaban de un lugar a otro en litera, que eran unos vehículos como unos cubos donde los llevaban al hombro los esclavos a esos vehículos. Entonces, una mujer contaba en su casa con 100 a 200 esclavos para que tengan la casa impecable. Y tenían 100 esclavos de uso personal para que las maquillen, las peinen. Me encantó contar todo eso porque yo digo, nos interesa a nosotras saber, o saber cómo se maquillaban, de qué eran los maquillajes, qué ropa se ponían, qué peinados usaban y todo, sus trucos de belleza, sus artes de seducción, ¿no? Está narrado y lo puede leer en el libro tanto las costumbres de los romanos, hombres y mujeres, como en el sexo, en la vestimenta, en la comida, en lo social, como también todo lo que es el contexto histórico, la lucha por el poder entre Marco Antonio, que era la pareja de Cleopatra, y Octavio, que era el primo de Apia, que también estaba enamorado de Apia, ¿no? O sea, van a ver ahí todo lo que hacía este hombre, que termina siendo el primer emperador de Roma, por conseguir la Apia en su dormitorio, ¿no? Todo lo que hacía este hombre. Así que van a poder ver las dos historias y ver todo este contexto histórico es real, es fruto de mucho estudio, así que lo pueden leer tranquilo, disfrutar, porque no es solo leer la historia que tal vez, y yo espero que los atrape, ¿no? He tratado de escribirlo lo más interesante posible para que los atrape, pero por otro lado, para que aprendan, porque todo lo que yo voy contando es verdad y casi que lo vas conociendo casi como en un juego, como bueno, una película, digo yo, parece. Sí, porque por ejemplo lo que acabas de comentar, ¿no? Se dice ahí que los esclavos se convertían en esclavos o porque caían en deudas o porque se les tomaba en alguna batalla, entonces habían de verdad cantidades muy grandes de esclavos. Y por otro lado, que las mujeres tenían un cuarto, ¿no? Donde iban a peinarse en la mañana y no se les podía visitar antes de mediodía porque no tenían Sí, peinados hechos y todo lo demás, ¿no? estaba lindo eso, sería lindo tener uno de esos cuartos, el cuarto de los arreglos, le llamaban ellas, y la mujer romana era muy coqueta, entraba en ese cuarto apenas se levantaba, ni siquiera permitía que el marido la vea. Y hasta el mediodía las romanas no se visitaban ni salían a la calle, porque maquillarlas, peinarlas, vestirlas, que lo hacían sus sirvientes, les llevaba mucho tiempo. Así que estaban gran parte de la mañana ahí encerradas con sus 15 ayudantes para dejarlas lindas. Y por supuesto, dicen que las romanas eran unas mujeres muy hermosas, eran morenas, ¿no? De ojos marrones, cabello marrón, largas pestañas. Hay un historiador que comenta que les gustaba mucho ir al teatro y en las primeras filas se sentaban todas las romanas, dice este hombre, y en ese era ahí como impactante todas las bellezas, muy, muy maquilladas, sus largos cabellos enrulados, mostrando un poco de piel del escote, del hombro, chorreando oro, dice el historiador, y dice, porque al teatro se iba a ver y a que se lo vea. El romano era en ese aspecto bastante frívolo, digamos, le gustaba, a todos les llamaba la fama, ¿no? Les llamaba el dinero, la fama, eran muy, eh, querían ascender socialmente en todos los aspectos. Sí, bueno, me parece súper, súper interesante todo lo que cuentas. Apia era una mujer muy fuerte, ¿no? Y las mujeres también hacían cosas para salir adelante y las hacían por lo bajo, ¿no? Como por ejemplo ese banco del que se habla en el libro que nos hace acordar de todas estas microfinancieras que existen hoy en día y donde se dan préstamos a las mujeres, pero obviamente esto es aplaudido por nuestra sociedad, pero en esa época lo hacían las mujeres por lo bajo y eran mujeres ayudando a mujeres, ¿verdad? Sí, eso es un dato muy interesante que no hace tanto que se ha descubierto. Lo descubrieron por unas piedras, ¿no? Unos grabados que encontraron de que existía un banco. La mujer no podía manejar dinero supuestamente sola, pero el dinero es de quien lo tiene en la mano. Entonces, seguramente ella les pedían a sus tutores, tráeme un baúl lleno de metálico, de monedas de oro.
y ellas lo destinaban para lo que lo querían, y empezó a haber un sistema de ayuda mutua entre las mujeres que era un verdadero banco y funcionaba fuera de la legalidad, porque estas mujeres prestaban a otras mujeres y si no cumplían, si no le devolvían el dinero, y la que prestó no iba a poder quejarse en ningún lado, porque era como que nunca prestó, no podía hacerse eso legalmente, y sin embargo existía. Había una confianza, había un valor en la palabra, a veces se pedía como una garantía para que sea formalmente, y eran unos pendientes muy pequeñitos que se daban en garantía de una suma tan grande como si fuera hoy en día $1.000.000. Ujú. Entonces, todo eso me gustó mucho cuando yo lo encontré investigando, dije, lo voy a contar. El libro es cuenta un poco cómo la mujer trataba de saltar todos los límites que el hombre le ponía por esas épocas, ¿no? Es un referente muy inspirador ver estas mujeres romanas, más allá de la vida de contexto histórico, que dijimos de lo que van, esa Roma que era una república se transforma en un imperio, más allá también de la historia propia de Apia, que es una historia muy de mujer, muy personal, su historia de amor con un soldado, ¿no? De que ella se enamora, la historia de esa amistad que tiene, ¿no? Con este Furnilla. Es un libro que habla de la empatía entre las mujeres, de la necesidad de actuar juntas, porque juntas eran más fuertes, podían escapar de muchas cosas en esos tiempos que era tan difícil todo. Así que a mí me gustó mucho. Yo dije, esta es una novela histórica sobre Roma, pero es diferente. Yo quise poner lo que nos interesa a nosotros. Si bien yo conté cosas de los hombres, de los emperadores, las batallas, yo conté también cosas que nunca antes nos contaban en los libros de Roma, ¿no? Esto, que fundaron un banco, cómo saltaban los límites, porque yo digo que mi Apia, mi personaje, ella empieza a comerciar, fue de las primeras mujeres, porque en Roma yo cuando investigo, empiezan a aparecer las primeras mujeres, y no las dejaban entrar a las reuniones de hombres, que era donde se tomaban las decisiones para comerciar, pero comerciaban. Entonces yo no sé cómo habrán hecho ellas. Yo invento mi historia, que ella se mete en las reuniones de los hombres disfrazadas para limpiar, pero probablemente las otras mujeres o entraban así, o tenían un amante, o le pagaban a alguien de adentro, pero las otras también empezaron a negociar, las primeras mujeres romanas. O sea, de alguna manera ellas llegaban a tener esa información y lo lograban, comerciaban. Entonces yo quise contar en este libro desde la perspectiva que nos interesa hoy. Y no digo solamente que nos interesa a la mujer, que nos interesa a la mujer y al hombre también, porque también el hombre ahora quiere saber cómo era antes. De todos estos cambios que tenemos nosotros, nunca se le ocurrió a una mujer hace 2000 años atrás pelear por sus derechos. Si Roma era muy avanzada, ¿cómo era? Así que van a poder encontrar esto más allá de la historia de Apia. Muchísimas gracias, Vivi. ¿Dónde podemos encontrar tu libro? ¿En qué países? Porque, chicas, Porque la nos tienen ven. en varios países. Bueno, están en todos los países. Yo acabo de volver de una gira que hice por Colombia, México, Perú, así que bueno, Chile, Uruguay, España, así que en todos esos que nombré y todos los demás países, en esos estuve yo ahora, pero los encuentran en todos esos países, y sé que están en todas las librerías, así que va a ser un gusto. Acuérdense, Apia de Roma. Y también, ya que estoy, les dejo otro título que sé que también están en todos esos países, un libro que se llama Una luz fuerte y brillante, que habla a veces de esos sucesos casi sobrenaturales que se dan, por lo cual alguien se salva en medio de una guerra, como era la guerra de Siria, y bueno, y la historia de amor entre una mujer de musulmana, educada en lo musulmán, y un hombre occidental. Bueno, Ah, ahí le conté dos excelente, palabras de otro libro. Una luz fuerte excelente. y Vivi, Tapia de Rosa. en un capítulo anterior te hemos entrevistado sobre ese libro, así que lo pueden ver también en nuestro canal Ah, en YouTube. cierto. Sí, Jackie. Así que perfecto. Sí. Muchísimas gracias y Gracias a ti. Ha hasta sido un gusto pronto. charlar contigo. Gracias. Un saludo Gracias. para las chicas. Chao, gracias. Chao, chao.